Abordamos ahora el ejercicio número 49. Nos dice lo siguiente. Un vehículo parte del reposo con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado. Me pide que calcule en el apartado A la velocidad al cabo de los 10 segundos. Bien, vamos a ello. Evidentemente, según el enunciado, pues el vehículo, lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En esos primeros 10 segundos lleva ese tipo de movimiento. Estas son las ecuaciones que rigen el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Velocidad en función del tiempo, espacio en función del tiempo, velocidad en función del espacio recorrido. Datos fijos de estas ecuaciones son la velocidad inicial y la aceleración, el espacio inicial, la velocidad inicial y la aceleración, la velocidad inicial, la aceleración y el espacio inicial. Esos son números que pueden ser conocidos en los datos que nos da el ejercicio o hay que calcularlos. Bien, en el caso particular que nosotros tenemos, nos dice que el vehículo parte del reposo. Entonces ya sabemos que en estas expresiones, durante estos 10 primeros segundos, la velocidad inicial es 0. Entonces, esta primera ecuación es la que vamos a utilizar para calcular el apartado A. Esta ecuación particularizada con este dato de que parte del reposo, pues sería v de t igual a 0, velocidad inicial, más 2 veces la aceleración, que es 2 por el tiempo. Es decir, la expresión que me da la velocidad en función del tiempo es v de t igual a 2t. Como me la piden la velocidad a los 10 segundos, pues únicamente particularizando aquí 10 segundos, ya tendríamos dicha velocidad. En el apartado B piden que qué espacio ha recorrido durante esos 10 segundos. Bien, sabemos que el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Esta es su función, su ecuación. Esto es 0, porque vamos a considerar, partimos desde aquí, vamos a considerar espacio inicial de 0 como parte del reposo. Nada, 0 también. La aceleración son 2, 2 dividido entre 2 es 1, pues esta sería la ecuación del espacio en función del tiempo. A los 10 segundos, pues simplemente 100 metros. El apartado A y el apartado B es el movimiento del vehículo durante los 10 primeros segundos en el cual lleva este tipo de aceleración. Esto lo tenemos plasmado aquí en este dibujo, que se ha ido construyendo a medida que se va avanzando en el ejercicio. En estos 10 primeros segundos hay un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. La aceleración son 2 metros por segundo al cuadrado. Parte del reposo y en el apartado A hemos calculado que la velocidad era de 20 metros por segundo. Y el espacio que ha recorrido durante esos 10 segundos lo hemos calculado en el apartado B, que es de 100 metros. Vamos aquí a analizar ahora los 3 siguientes apartados antes de efectuar los cálculos. En el apartado C dice qué espacio recorre a continuación el vehículo si continúa con la velocidad adquirida de manera constante durante 5 minutos. Es decir, llegado a este punto, va a esta velocidad, 200 metros por segundo, y me pregunta que qué espacio recorre durante 300 segundos a esta velocidad. 300 segundos son los 5 minutos. ¿Vale? Pues es muy simple, es un movimiento rectilíneo y uniforme. Ahora, en la siguiente diapositiva haremos los cálculos. Vemos antes el apartado D y el E. Me dice, transcurrido este tiempo, es decir, transcurrido los 5 minutos, los 300 segundos, pues el vehículo frena y se detiene en 5 segundos. Es decir, el vehículo pasa de tener 20 metros por segundo a tener 0 metros por segundo en 5 segundos. Evidentemente es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración negativa que calcularemos ahora. Teniendo la expresión de la velocidad inicial aquí, en este trayecto de los últimos 5 segundos, teniendo la aceleración, pues tendríamos las ecuaciones perfectamente particularizadas y podremos calcular lo que queramos.
Vamos a ver el apartado C ahora. Bien, el apartado C me dice que qué espacio recorre a continuación el vehículo si continúa con esta velocidad de 20 metros por segundo durante 300 segundos, durante 5 minutos. Bien, hemos identificado que el movimiento es un movimiento rectilíneo y uniforme. Esta es la ecuación del movimiento rectilíneo y uniforme. Es igual a S sub 0. No vamos a considerar este espacio, sino que vamos a considerar el origen del sistema de referencia ahora aquí, en este punto. Entonces el S sub 0 serían 0 metros por segundo y luego pues más 20t. Bien, ¿qué espacio recorrido en 300 segundos? Pues simplemente particularizamos aquí 300 segundos y tendré la distancia que hay desde este punto a este punto. S de 300 por 20 por 300, 6.000 metros. Recordad que previamente antes pues había recorrido una distancia de 100 metros. Pero nosotros no la hemos considerado en esta ecuación. Estos 300 metros no lo consideramos y decimos que ahora el S sub 0 está aquí. El origen está aquí. Por eso no hemos puesto aquí los 100 metros. Puede ser 100 más VT. Entonces en 300 segundos más los 10 segundos en los 310, pues serían ya los 6.100 metros. Pero bien, para no liarnos, como digo, el S sub 0 lo tomamos aquí en 0. Apartado D. Bien, nos dice una vez transcurrido ese tiempo, los 300 segundos, el vehículo frena y se detiene en 5 segundos. Es decir, pasa de tener 20 metros por segundo a tener 0 metros por segundo en 5 segundos. Bien, movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Estas son las ecuaciones generales. Y esto es con los datos que nosotros tenemos. Lo único que sabemos es que su velocidad inicial es 20 metros por segundo. Es decir, 20 más a t. Ahora calcularemos la aceleración. Aquí exactamente igual, nos llevamos ahora al cero del espacio aquí. Por eso el S sub 0 vale 0. 20, porque su velocidad inicial en este trayecto es 20 metros por segundo, 20t, más un medio de at al cuadrado. Esta aceleración la tenemos que calcular ahora. Y luego esta otra es la ecuación que me da la velocidad en función del espacio recorrido. Velocidad inicial era 20 al cuadrado 400 más 2as. Es decir, en este trayecto, ahora estas son las ecuaciones. Vale, pues si nos fijamos en la primera, sabemos que la velocidad es 0 cuando el tiempo son 5 segundos. Entonces, esta expresión, la velocidad es 0 cuando el tiempo vale 5, sacamos la aceleración, menos 4 metros segundos al cuadrado. Claro, y ya estas ecuaciones, al calcular la aceleración, yo ya las puedo poner de esta forma. Este ya sé que vale menos 4. Menos 4 dividido entre 2, menos 2. Y aquí, menos 4 por 2, menos 8. Claro, ya tengo las ecuaciones de velocidad en función del tiempo, espacio en función del tiempo, velocidad en función del espacio recorrido para este trayecto. Ahora a mí me piden qué espacio recorrido hasta detenerse. Bien, puedo emplear esta otra. ¿Por qué? Pues en esta yo sé que se detiene en 5 segundos, pues sustituyo aquí el valor de 5 y saco el espacio 50 metros. También puedo utilizar esta otra, porque yo sé que cuando puedo calcular qué espacio recorre hasta que cuando la velocidad es 0. Aquí la velocidad es de 20 metros por segundo. Entonces, si yo sustituyo velocidad 0, pues sé qué espacio ha recorrido desde que vale 20 metros por segundo hasta que vale 0. Fijaros, aquí sustituyésemos 20 al cuadrado 400, 400 menos 400 me sale un espacio 0. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Esa velocidad va disminuyendo poco a poco. Entonces, en 0 metros por segundo, si lo sustituyo aquí, me da todo este espacio. Evidentemente 50. Aquí yo podría haber puesto, pues qué sé yo, oye, cuando la velocidad no vale 20, sino cuando la velocidad vale 17 metros por segundo, ¿qué espacio recorrido está entonces? Nada, sustituyo aquí el 17 al cuadrado 400 y sé qué espacio ha recorrido cuando la velocidad es 17. O cualquier otro valor hasta 0. Bien, fijaros, este ejercicio es una mezcla de movimientos. En los primeros 10 segundos, movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado con una aceleración positiva de 2 metros por segundo al cuadrado, que provoca
que la velocidad pase de 0 a 20 metros por segundo, recorriendo por un espacio de 100 metros. Luego hay un movimiento rectilíneo y uniforme, donde la velocidad es 20 metros por segundo y dura 300 segundos. Tendremos su ecuación. Y luego volvemos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este caso con una aceleración negativa, ya que el cuerpo pasa, el vehículo pasa de tener 20 metros por segundo a tener 0 metros por segundo, y lo hace en 5 segundos. Fijaros la importancia de un buen dibujo, de partir de las ecuaciones de cada tipo de movimiento e ir particularizando las ecuaciones según vayan apareciendo datos, parámetros fijos de dichas ecuaciones. Es muy importante, porque ya visualizando la ecuación y sabiendo lo que me da cada ecuación, pues no voy perdido, voy calculando lo que me van pidiendo. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí el ejercicio número 49.